tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos aquí a Pasos Perdidos. Es lunes, inicia la semana. Fer Frakelli, ¿cómo estás? Una semana con muchas comisiones en diputados. Mucha actividad. Amanda, buenas tardes. Claro, sin lugar a dudas, empiezan a acelerarse también los tratamientos de los proyectos. Presupuesto ya vamos a ver esta semana que no solo está convocada una sola vez, sino que está convocada 2 veces. Exacto. En 2 van jornadas la discusión de presupuesto. Acelerar un poco el proceso informativo, digamos, Exactamente. ¿no? Que vengan los funcionarios, que expliquen, porque están buscando los votos, que es lo más complicado para el oficialismo. Tiene muy pocos diputados, tiene una alianza con el PRO, con algunos partidos provinciales, pero todavía no le alcanza para los 129 que se requiere para que una ley sea aprobada y para que el debate del presupuesto empiece también a avanzar en este proceso parlamentario, porque luego tiene que ir al Senado, tiene que ser ratificado ahí antes de que termine el año. Claro, sin lugar a dudas. Y en el medio también hay otros proyectos, otras discusiones que va dando la Cámara de Diputados a propuesta y a pedido principalmente de la oposición, la modificación de la ley que regula los decretos de necesidad de urgencia. Esta semana va a haber una nueva reunión y posteriormente ya podríamos estar pensando la semana que viene que sea el último encuentro para la firma de los dictámenes. Esta semana va a haber una nueva reunión ya informativa, es decir, que van a haber invitados que van a participar de ese encuentro y posteriormente, una semana después, estarían discutiendo entre los bloques, entre los diputados para cerrar este debate. Fue emplazado por una propuesta del diputado Agos Carreño, pero tiene una particularidad. El presidente de la Nación, Javier Milei, ya anticipó que de sancionarse una ley que modifique la ley que regula la utilización de los DNU, los decretos de necesidad de urgencia, directamente la va a vetar. Veremos cómo se va tramitando eso, ¿no? Porque tiene que ver hasta ahora la argumentación del Ejecutivo Nacional respecto a los vetos presidenciales, la cuestión presupuestaria, ¿no? El desequilibrio fiscal. En esto es otra herramienta, es algo que además hace muchos años se viene planteando en la Cámara de Diputados y en el Senado. Veremos cómo se construyen esas mayorías y cómo se avanza en ese sentido. También hay que recordar que las constituciones provinciales reconocen los decretos de necesidad de urgencia como una herramienta propia del Ejecutivo, en ese caso de las provincias, que reemplaza en algunas decisiones políticas el tratamiento de una ley, ¿no? Y eso es lo que se está un poco impugnando, cómo es ese mecanismo que se legalizó en el año 2006 y que se masificó, se instaló también de una manera diferente a partir de la reforma del 94 de la Constitución Nacional, que abreva esa reforma de muchas reformas constitucionales de la misma época que se dieron en las provincias, ¿no? Claro, y además, bueno, lo que se plantea, principalmente desde la oposición, es que cuántos temas, de cuántas materias un DNU puede llegar a abordar. Exacto. Si es que tiene que abordar una sola materia, es decir, un solo tema, o varios temas, como ocurrió con el DNU 70/2023. Ahí está la discusión, ahí están las posturas, los argumentos que tiene el oficialismo, el gobierno nacional, para señalar que el presidente de la Nación tiene herramientas constitucionales para gobernar. Una es el veto presidencial, el otro es los decretos de necesidad de urgencia, y ahí se contrapone con lo que plantean otros bloques políticos respecto a que son importantes y constitucionales esas herramientas, lo que no se puede abusar de una herramienta que da la Constitución Nacional, que es un decreto que lo habla como una excepcionalidad, que es de necesidad y que es de urgencia. Todo esto en el marco de que aún mantiene la vigencia el DNU 7023, que fue solamente rechazado en el Senado por más de 48 votos en esa oportunidad, pero la Cámara de Diputados no logra generar una mayoría que ponga o imponga a 2/3 de los integrantes de esta Cámara para que se rechace. El único DNU que se rechazó en la historia desde el 94, desde el 2006, cuando se hizo la ley, en verdad, hasta el momento fue este incremento en 100.000 millones de pesos para la CIDE, para justamente el organismo, la Secretaría de Inteligencia del Estado, y a partir de eso el rechazo de ambas cámaras anuló el DNU, que bueno, después hubo otras estrategias desde el Ejecutivo para mejorar las arcas de la CIDE a través del presupuesto nacional que está en discusión ahora aquí en la Cámara. Bueno, vamos rápidamente a el pronóstico del tiempo y a ampliar, nos vamos directamente a la provincia de Córdoba.
Diputada Soledad Carrizo, ¿cómo le va? Buenas tardes, Fernando Fraquelli, Amanda Alma y equipo saludan. Hola Fernando, Amanda, muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Muy bien. Gracias por atendernos, que está viajando, la vemos, seguro rumbo a la ciudad de Buenos Aires. Así es, hemos compartido un almuerzo acá en la Bolsa de Comercio, donde nos ha visitado el expresidente Macri, así que también, un lunes cargadito y movidito acá en Córdoba. Bueno, diputada, viene una semana con mucha discusión externa e interna del bloque de la Unión Cívica Radical, porque mañana también está previsto una reunión de bloque a partir de las 6 de la tarde para definir algunos temas que tienen que ver como el futuro del bloque del radicalismo, pero por el otro lado también una semana con una agenda importante dentro de la Cámara de Diputados. Así es, Fernando, la verdad que venimos con semanas, yo creo que se van a intensificar, primero en lo interno, que el radicalismo sigue por ahí buscando la forma de tomar algunas decisiones extremas, buscar algunos métodos que nos hagan un poco más llevadero la convivencia de diferentes puntos de vista. En lo personal siempre he manifestado esta mirada, esta decisión de ser bastante plásticos y flexibles a la hora de entender que el radicalismo no hay un pensamiento unánime en el radicalismo, un partido nacional, pero que además tenemos un partido federal con autonomías en cada uno de los distritos que hacen que cada uno tenga su propia mirada, una performance que no se la puede dirigir desde una mesa, sino que eso se construye al calor de los representantes o los ciudadanos al cual cada uno representa en su provincia, ¿no? Y en este caso, desde el radicalismo de Córdoba. Por eso, mi deseo, por supuesto, es siempre lograr esa mirada. Se va a trabajar en la búsqueda de eso, ya se dejó plasmado en la última sesión. En la última reunión de bloque, seguro, todos los martes tenemos nosotros religiosamente esta reunión, por ahí son acaloradas las discusiones, pero bueno, es importante ver cómo damos vueltas rápido a esta página, porque nos espera presupuesto y un montón de temas más todavía que tenemos que abordar de la mejor manera y trabajando en conjunto. Así que vamos a ver mañana, por supuesto que la expectativa desde lo personal, de nuestra mirada, que es la mayoría, es lograr ese consenso para seguir rápido hacia adelante. Y bueno, estaremos expectantes a eso. Diputada, preguntarle también si parte de esta discusión se vincula al proceso electoral que el año que viene va a estar desarrollándose, que va a renovar la mitad de la Cámara de Diputados y un tercio del Senado, con provincias muy importantes. Si es un anticipo de ese debate más electoral que se está dando ahora en el seno del radicalismo, y por otro lado también si qué estrategias están pensando o que nos pueda contar sobre la posible articulación, ¿no? Porque las últimas reuniones se habían planteado que se tenían que respetar las mayorías, que tenían muchos pensamientos diversos dentro del propio bloque, pero se iban a acoger a las mayorías que se definan. ¿Cómo va esa discusión? Sí, a ver, el año está atravesado, este año en lo parlamentario está atravesado por estas cuestiones que seguramente se van a dirimir entre enero y febrero del año que viene. Sí. Pero claramente nuestro partido está, vuelvo a repetir, con esta diversidad que tiene desde lo federal, marcando un posicionamiento por ahí muy distinto a una mirada más bien porteñocéntrica que cada uno a lo mejor jugará su propio juego para lo distrital. Yo creo que se viene una estrategia del partido a nivel nacional, que esto es una elección que va a ser distrital, que cada uno de los distritos va a elegir cuál es la alianza o la coalición o los frentes que se puedan armar dado las circunstancias que cada uno la viva. También nosotros gobernamos 5 provincias, hay provincias donde no gobernamos
Y bueno, el radicalismo, Juntos por el Cambio, ha tenido una performance muy buena. Hoy el mismo Macri lo manifestó, Córdoba es una de ellas. No gobernamos, pero sí tuvimos, y es más, nuestros bloques provinciales todavía siguen bajo este interbloque de Juntos por el Cambio. Entonces creo que tiene que haber una mirada diversa para tratar de lograr tener la mayor representatividad también en las bancas que ponen en juego el radicalismo. Yo creo que ese tendría que ser el objetivo y la obsesión primordialmente de un comité nacional. Un comité nacional al cual he formado parte, en el cual hemos estado en discusiones de estrategias electorales para lograr sacar la mayor representatividad en las bancas, me acuerdo con Alfredo Cornejo, yo siendo vicepresidenta, y esto se daba con mucha escucha por parte de los integrantes de la mesa, escuchando los distritos y acompañando las estrategias posibles para lograr la mejor performance. No veo que esto se esté dando, no veo que se esté dando en el Comité Nacional, es una lástima. Veo que por ahí se quiere imponer algunas decisiones y no lleva a buen puerto esto, porque por ahí, vuelvo a repetir, las decisiones que se toman, ni siquiera para la provincia de Buenos Aires, porque saliendo del lado de Capital Federal o del conurbano, la provincia de Buenos Aires tiene una representatividad muy parecida a la de Córdoba, ¿no? La producción, el campo, la clase media. Bueno, así que creo que es un replanteo que se lo hemos pedido también al Comité Nacional, que creo que eso tendría que ser colaborar y hacer esas mesas de discusión para lo que se viene. Por supuesto que la regla de la mayoría siempre la hemos tenido en nuestros bloques, contestándote tu segunda pregunta, y siempre ha habido miradas excepcionales en algunas cuestiones regionales, en algunas cuestiones donde se afecte una determinada cuestión, alguna mirada que a lo mejor propiamente hace o toca con las convicciones de cada uno. Ha habido excepciones, o hay excepciones, y lo hemos vivido no solamente ahora, sino también en cada una de las votaciones que hemos podido vivir en el gobierno anterior con Alberto Fernández. Así que yo creo que eso tampoco es que nos tenga que rasgar ninguna de vestidura ni nada, simplemente entender que por ahí representamos a ciudadanos diferentes, o bien tenemos una particularidad ligada a una determinada ciudadanía o a un determinado sector, que es el universitario, el jubilado o el campo, o bueno, esto es entendible o algo que afecte directamente a las provincias o a alguna cuestión de gobernabilidad que los gobernadores. Esto se ha dado a lo largo de la historia del radicalismo. Así que, por el momento, creo que estamos todos para hablar y discutir en esto. Soy de las que cree que en este tema de presupuesto el gobierno necesita una hoja de ruta, y como oposición para controlarlo necesitamos que haya un gobierno con presupuesto. Soy de las que siempre el radicalismo levantó esa bandera, nunca lo hemos dejado un gobierno sin presupuesto, y creo que por supuesto que estamos haciendo un ida y vuelta para mejorar algunos puntos que creemos que no lo vamos a acompañar como están redactados, o sí, o le tenemos que dar una vuelta de página. Y bueno, hasta ahora el gobierno está escuchando, creo que se van a acelerar las audiencias informativas. Esta semana vamos a tener 2, porque se va a convocar el jueves, que va a estar Torrendel, que va a ser un tema muy importante, que es educación, y por otro lado la semana que viene a lo mejor tenemos 3 audiencias informativas, porque bueno, luego va a venir la discusión de diputados para tener la sesión dentro del periodo ordinario de sesiones, que recordemos que el 30 de noviembre se terminan las sesiones. Soledad, gracias. Sí. Soledad, gracias por estos minutos para con Diputados Televisión. No, gracias a ustedes, que tengan un buen día y nos veremos mañana en la Cámara. Gracias, gracias. Soledad Carrizo, diputada nacional de la Unión Cívica Radical, integra la mesa de conducción. Sí, claro. Eso, y también el bloque. Las preguntas en base a cómo es las expectativas para mañana. Claro, sí, es parte también de la conducción del bloque, también, es una de las principales referentes de el radicalismo en Córdoba, y bueno, lo que decía de desdramatizar un poco, es lo que intenta los partidos nacionales hacer en un almanaque que va cada vez acercando más la fecha electoral, y como bien sabemos, esos son momentos
muy particulares, sobre todo cuando hay elecciones de medio término, ¿no? Bueno, vamos a ver el clima. Dale, ahora sí. Ahora sí, vemos el clima aquí en la ciudad de Buenos Aires. A ver cuándo llueve. Bueno, ahí está parcialmente nublado, 31 grados, pero se esperan lluvias para la tarde, una máxima de 33 llegó. Y una mínima de 27, muy pesado la jornada de hoy. Para mañana también nublado, una máxima de 26, una mínima de 20. Y para el día miércoles, nuevamente, el clima pesado y con perspectivas de lluvia. Una máxima de 21, una mínima de 18. El clima aquí en la ciudad de Buenos Aires en estos momentos 31 grados. Exactamente. Le vamos a dar la bienvenida a nuestros colegas que ya estaban muy atentos escuchando la entrevista. Gonzalo Salabarrieta, ¿cómo anda? Bienvenido. Hola, Aman. Buenas tardes para vos, Fer y Meli. Bueno, un dato importante, el que decía recién y contaba la diputada Soledad Carrizo en un acto en donde estuvo nada más y nada menos que Mauricio Macri en el sector de comercio de Córdoba, y en donde el expresidente de la Nación ha anunciado que se va a instalar va a por lo menos comprar una casa en Córdoba, lo cual habla de un sitio donde él se siente cómodo. Tengo entendido que habló de mi provincia, en referencia a Córdoba, y después la permanencia más grande o más chica en la provincia de Córdoba, la veremos, pero bueno, no es un dato menor desde lo político la presencia de Mauricio Macri allí y el anuncio de que compró una casa en un country de Córdoba. Y bueno, al mismo tiempo, a la espera de esta semana, que tendrá como la novedad 2 reuniones de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, en la cual estaremos desarrollando un poquito más de información. Ahí nos anticipó Soledad Carrizo que la semana que viene 3. 3, Así que va a ser toda la semana Comisión de Presupuesto. Melissa Jofre, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, acá estamos, sí, con no solo esta semana que vamos a tener 2 reuniones de presupuesto, sino también, bueno, una cantidad importante de reuniones, sobre todo el día miércoles, ¿no? Donde se van a retomar varios debates que se vienen llevando adelante con reuniones informativas. En muchos de ellos está involucrada la Comisión de Legislación Penal. Va a haber debate nuevamente por los proyectos que tratan de establecer el juicio por jurados. También va a volver el debate del régimen penal juvenil, que se había pausado hace unas semanas atrás. Todo esto hablamos con reuniones informativas, también algunos otros funcionarios que van a estar asistiendo al Congreso, como en la Comisión de Familias y Niñez va a estar el defensor adjunto Facundo Hernández de la Defensoría de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. Así que bueno, cargada la actividad que sabemos tiene obviamente la centralidad del presupuesto. Y con un segundo tema también importante que mencionaban al comienzo de este programa, que tiene que ver con la reforma de la ley de DNU, ¿no? Claro. Una reforma que el gobierno no está de acuerdo y, bueno, están todas las miradas puestas ahí. Y también nos vas a hablar de la ley de hojarasca, que todavía no sabemos muy bien cuándo ni cómo se va a empezar a discutir. También, claro, sí, porque ese es otro tema que impulsa con fuerza el Poder Ejecutivo, y hoy vamos a estar repasando un poco la clasificación. No vamos a detallar las casi 70 leyes que propone derogar, pero sí vamos a repasar algunas y vamos a ver esta clasificación que hizo el ministro Federico Sturzenegger respecto de, bueno, leyes que considera ya se encuentran obsoletas o son inútiles o no hacen falta hoy día. Y bueno, vamos a ver bien lo que propone. Estuvo hablando el fin de semana en el foro de IDEA, ¿no? Sí. En Mar del Plata, tanto el presidente de la Nación como Sturzenegger. El jueves, el viernes, la semana cerró, ¿no? Dieron detalles de todo esto también. Sí. Bueno, y es un poco también lo que se espera aquí en la Cámara de Diputados, y saber qué es lo que van opinando los diferentes bloques, ¿no? Porque en el medio está la discusión de estas 70 leyes, que en algunos casos se deroga totalmente, en otros se modifica parcialmente, pero lo cierto es que en algunos casos genera y ya ha tenido alguna reacción. Por ejemplo, una ley específica que tiene que ver con, sancionada en épocas de Carlos Menem, por el cual se creó la Federación Argentina de Municipios. Y la modificación que están planteando desde el Gobierno Nacional con esta ley hojarasca es quitar el financiamiento del Estado Nacional. Si los entes municipales, es decir, las intendencias, ven que es necesario y es oportuno tener y mantener lo que es la Federación Argentina de Municipios, bueno, verán las mismas y las propias intendencias o, en su defecto, las gobernaciones provinciales, el acompañamiento
presupuestario para mantener la Federación Argentina de Municipios. El Estado se retiraría de ese financiamiento estatal para el sector. Y esto ha generado ya algunas reacciones, por lo menos de algunos intendentes. Sí, sin duda, porque es una forma de organización, como bien decías, en los 90, que fortaleció la autonomía y la autarquía de los municipios como primera instancia, organización social argentina y política, que tenía una cierta articulación porque muchas de las políticas del Estado se trabajan a través de la cercanía y es tan grande el territorio nacional que el municipio es sin duda la primera ventanilla donde toda la ciudadanía va a tramitar sus distintas necesidades y también tramitar las distintas políticas públicas que desarrolla el Estado. Por eso es articulación, entonces allí hay una nueva perspectiva. Me acuerdo que en algún momento cuando se discutía alguna de las reformas de la ley de jubilaciones se planteaba que había casi las mismas cantidades de centros de jubilados que de municipios, ¿no? Como nexos de las políticas públicas nacionales, provinciales, municipales con la ciudadanía en esta cercanía que supone también esta primera instancia. Así que veremos si se puede tramitar o no. Bueno, ahí están las discusiones, pero para eso hay que darle el puntapié inicial. Para eso se tiene que iniciar este plenario de comisiones que, repetimos, se va a girar, por lo menos la información que tenemos nosotros, que se va a girar a 3 comisiones, a la Comisión de Legislación General, a la de Presupuesto y Hacienda, a la de Asuntos Constitucionales. Las 3 comisiones, presididas por 3 diputados libertarios, y además fueron aquellas que estuvieron discutiendo el proyecto de ley base. Exacto. Con buenos resultados para el oficialismo y para el gobierno nacional. Porque lograron aprobar un proyecto mucho más pequeño en términos de dimensión y de temas que abarcaba, luego algunos otros se van incluyendo a través de distintas normativas también aquí en la Cámara de Diputados. Así que es parte de la discusión, veremos si hay que esperar que termine el debate presupuestario para empezar con esa o no. También hay que decir que los proyectos tienen un tiempo para ser debatidos, por lo menos todo el año que viene, los que ingresaron este año pueden ser discutidos. Exactamente. Bueno, y en el mientras tanto van a ir avanzando con otras iniciativas. Convocatoria a sesión, por ahora, nada. No hay nada. Uno puede pensar que si la semana que viene se firma dictamen por el tema reglamentación del DNU, se pueda convocar. La oposición podría convocar a más tardar para la primera semana ya, ¿no? De lo que sería de noviembre, a una sesión. Y que por esos días tiene el oficialismo la intención de alcanzar el dictamen del presupuesto. Vemos ahora con lo que acaba de decir la diputada Soledad Carrizo que hay, ¿no?, un aceleramiento también en, culminar con las reuniones informativas, que eran 8. Sí. Recordemos, ese era el esquema que tenían en la cabeza desde el oficialismo, y eso si se hacía una por semana, es decir, todos los martes, se iba a extender más. Claro, bueno, a ver, vamos a ver la entrega de los premios Alberdi, que está siendo encabezada por el diputado Damián Arabia, diputado del PRO por la provincia de Buenos Aires. A ver, ahí está haciendo uso de la palabra, y si lo escuchamos. Sino que es la máxima distinción que esta casa tiene para reconocer la labor que la Fundación Universitaria del Río de la Plata hizo y seguirá haciendo en la política, en la lógica institucional, empresarial, periodística y fundamentalmente para la construcción de la Argentina con la que todos soñamos. Antes que nada le quiero agradecer a los colegas que me acompañaron para que esta postulación fuera posible. Y aquellos también que han reconocido la declaración de interés de la publicación del libro de la FURP por sus 50 años. Algunos presentes, el diputado Hernán Lombardi, el diputado Alejandro Finocchiaro, la diputada Sabrina Selva, el diputado Mariano Campero, Francisco Monti, Pablo Juliano, Fabio Ketlas, Martín Arjol, Maximiliano Ferraro, Silvana Ginocchio, Cecilia Ibáñez, Sabrina Smellet, Marcela Antola, Alejandro Bongiovanni, Pablo Carro, Nicolás Ema, Alida Ferreira, Roberto Mirabella, Natalia Sarapura, Margarita Stolbizer, Guillermo Snopek, y menciono también la presencia de los diputados Iglesias y el presidente de mi bloque, Cristian Ritondo. Gracias a todos ellos y gracias por acompañarnos. Bueno, ahí estaba el diputado Damián Arabia, la entrega de la máxima distinción que da la Cámara de Diputados, que es la
mención diputado Juan Bautista Alberdi, y en este caso se lo da a la Federación Universitaria del Río de la Plata y nombraba a Arabia a un gran número de diputados que son los que acompañan el pedido, ¿no? que encabeza Arabia, pero que acompañan, y si uno seguía muy atentos a los apellidos, a los nombres de los diputados nacionales, había de varios partidos políticos. Sí, de diferentes posiciones políticas, diferentes miradas ideológicas, en un contexto donde el debate universitario está a full, podríamos decir, todavía en la agenda. Hacía referencia a los 50 años que esta fundación había cumplido hace poco tiempo, y a cuento de eso es que también se le da este reconocimiento. Fundación Universitaria del Río de la Plata le dieron este reconocimiento, está sucediendo en este preciso instante. En el Salón de los Pasos Perdidos. Exactamente. ¿Nos vamos a la pausa? Vamos, la primera del día. Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado de la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones. Dengue, Zika y chikungunya. Presta atención a estos síntomas. Si tenés fiebre alta, 38 o más, de 2 a 7 días de duración y dolor de cabeza, en especial detrás de los ojos, muscular y de las articulaciones, diarrea, dolor abdominal, náuseas y o vómitos, malestar general, cansancio, decaimiento, erupción en la piel, sangrado en nariz, encías u otras partes del cuerpo, no te automediques. Toma mucho líquido, usa repelente y acércate a un centro de salud.
noche tan inolvidable para todos. Estaba con su hija. Muy bien, segundo bloque de aquí de Pasos Perdidos por Diputados Televisión, en una jornada que ya estamos palpitando, no solo lo que tiene que ver con las agendas que tienen las diferentes comisiones, que son bastantes, para lo que va a ser la jornada de mañana martes, para el miércoles, para el jueves también, sino también las discusiones puertas hacia adentro en lo que tiene que ver con las discusiones internas de los bloques, que arden las internas en los bloques. Porque uno hace hincapié en la Unión Cívica Radical, pero también hay discusiones internas dentro de Unión por la Patria, que están en el medio de un proceso electoral para definir las autoridades del Partido Justicialista, ahí entre Cristina Kirchner y Ricardo Quintela, y que tiene gran parte de diputados que son candidatos a consejeros de ambas listas. Claro, exactamente. Además eso, todos son consejeros, o muchos son consejeros en ambas listas. También senadores, los presidentes de los bloques, del Senado y la Cámara de Diputados. Una diversidad también muy grande. Y también dentro del PRO hay internas respecto a quienes se alinean más o menos con el expresidente Mauricio Macri, con la ministra Patricia Bullrich, las discusiones que ya tuvieron a principio del año respecto a la alianza estratégica con La Libertad Avanza, el propio partido de La Libertad Avanza con sus discusiones internas, lo vimos con todo el debate por la visita a los genocidas a la cárcel de Seiza, que ya no pasó más nada, digamos, de toda esa discusión, quedó medio en el olvido, pero sí generó una fractura, la extinción de una de las integrantes de La Libertad Avanza y una reconfiguración también de las referencialidades dentro de La Libertad Avanza. De hecho, cambios en titularidades de comisiones y otros debates. Todos están atravesados por un debate importante porque va a tener una expresión el año que viene en las elecciones, que para el común de las personas va a ser recién en agosto, pero aquí en la discusión política todo esto aparece muy fuertemente. Bueno, con Diputados Televisión habló la diputada Nadia Márquez, de La Libertad Avanza por la provincia de Neuquén. El tema tiene que ver con uno de los debates que también se está dando en esta Cámara Baja, con diferentes proyectos, con diferentes iniciativas. El tema son los biocombustibles. Habló con DTV Nadia Márquez de esta manera. Bueno, sin duda alguna los temas que viene planteando este actual gobierno son un montón y diversos, así que supongo que me pasa como al resto de los legisladores que tenemos que leer permanentemente y temas que naturalmente los hemos desarrollado más, quizá en la actividad privada o en ámbitos públicos y otros que nos tenemos que ir involucrando, pero sin duda alguna el cambio que plantea este gobierno tiene que ver con ideas políticas, ideas económicas fuertes, pero que representan un cambio cultural también, ¿no? De cómo concebimos ciertas ideas, qué debates antes no se daban, qué debates hoy sí se dan, qué cosas antes no se pensaban, qué cosas pasaban de largo, ¿no? Yo recuerdo que muchas veces se han tenido aumentos totalmente desmedidos en los ámbitos públicos y parecía que no pasaba nada socialmente. Esta vez los aumentos en el Senado, por dar un ejemplo, realmente fueron un escándalo, la gente lo reprocha. Entonces este rol que para mí cumple el presidente Javier Milei, más allá de todo su rol presidencial, que tiene que ver mucho con la docencia, con la enseñanza y con plantear temas que en algunos en la sociedad se pueden poner de acuerdo más fácilmente, otros quizás generan más debate, pero me parece algo importante para que todos nosotros podamos participar. Ahí estaba Nadia Márquez. El tema no eran los biocombustibles, el tema tenía que ver con el rol del Estado, que está en el medio del debate y de la discusión desde el pasado 10 de diciembre, desde que asumió el presidente Javier Milei la primera magistratura. El rol del Estado está permanentemente en discusión. Exacto, hubo un DNU 7023 que desregularizó varias de las instancias y las administraciones del Estado. Algunas de esas discusiones se trasladaron a la ley base, pudieron ser
revertidas por los diferentes bloques dialoguistas. Pienso en el cierre de algunas instituciones que estaban consagradas dentro de algunas leyes y otras que fueron avanzando a partir también de la aprobación de la desregulación del Estado. Y ahora con Meli vamos a repasar lo que nos anticipaba en el bloque anterior, vinculado a el debate por la ley hojarasca, este compendio, esta ley que también incluye y abarca dimensiones muy diferentes y que, según el ministro de Modernización y de Desregulación, que es Federico Sturzenegger, hay leyes que ya no se usan más, entonces hay que derogarlas directamente. Claro, hubo un proceso que se hizo hace unos años de ordenamiento jurídico, pero bueno, evidentemente para la gestión actual hay que seguir avanzando en ese proceso. Meli, nos vas a contar un poco qué tiene la ley hojarasca y a qué se refiere con estos procesos. Sí, así es, Amanda, porque bueno, en los argumentos de este proyecto de lo que habla Sturzenegger es de una sobreregulación legislativa, que en su momento también, bueno, muchas de las leyes que contempla tienen que ver con épocas donde hubo gobiernos de facto y se dictaban leyes que hoy resultan obsoletas, así lo define el Poder Ejecutivo, o inútiles, o leyes que también han traído costo para los ciudadanos y de alguna manera, bueno, se busca facilitar algunos trámites hoy día que ya no requieren, a criterio de Sturzenegger, de estas normas, ¿no? También hay otras cuestiones que explica el ministro en los fundamentos que envía, que tienen que ver con que hay derechos que hoy ya están adquiridos a través de la Constitución Nacional y que no necesitan entonces de una ley porque justamente ya están garantizados en nuestra Carta Magna, ¿no? Claro. Bueno, como decimos, fue enviada por el gobierno, el 11 de octubre ingresó aquí a la Cámara de Diputados, el fin de semana largo de este mes que tuvimos, ¿se acuerdan? Sí. Tuvimos todo el fin de semana para, bueno, justamente conocer este texto que, como decimos, diseñado por Sturzenegger, el último ministro en asumir en el gobierno, ¿no? En realidad, el último ministerio en crearse, se creó en julio, el ministerio de Federico Sturzenegger, y ni bien, o sea, después de lo que fue la aprobación de la ley de bases, y justamente ni bien ocurrió eso, se anunció que se iba a trabajar en esta ley hojarasca, que finalmente demora unos meses, ingresó ahora. Fue girado a las comisiones, como contaba hace un rato Fer, de Asuntos Constitucionales, que es la cabecera, de Legislación General y de Presupuesto y Hacienda, 3 comisiones que tienen de presidentes a justamente diputados de La Libertad Avanza. Y bueno, la ley, a pesar de que justamente avanza sobre casi 70 normas, tiene solamente 9 artículos, porque el primero de ellos es extenso y menciona todos los números de las leyes. Después tenemos que ir al desglose para ver cuál es cuál, justamente en los argumentos. Bueno, así que vamos a repasar, si les parece. Como les decía, en este primer artículo, que es muy extenso, se propone la derogación total de 63 leyes y de 2 decretos. Un decreto común y un decreto ley, ¿no? Esto es porque fue en un gobierno de facto. Claro. Y además deroga o modifica artículos de otras 3 leyes. Así que vamos a ver algunos de los argumentos que trae la iniciativa. Lo que sostiene Sturzenegger es que se advierte la necesidad de eliminar toda legislación que no condice con los tiempos que corren, y de lo que habla es que existe una enorme cantidad de leyes que ya no tienen aplicación práctica alguna. Y acá sí, lo que hacen posteriormente desde el Ejecutivo es una clasificación en 6 grupos de leyes. Vamos a ir con el primer grupo, que tiene que ver con leyes que han sido superadas por normas posteriores. Entre esas, por ejemplo, menciona la ley número 94, una de las primeras, podemos decir, con ese número, ¿no? Sí. Hoy estamos por la 27.700, por ahí. Menos, sí. Bueno, la ley 94 era la que inhabilitaba por 10 años a cualquier autoridad que castigara a otra persona con azotes. Los azotes ya están prohibidos justamente en el artículo 10. Azotar a una persona, obviamente, está prohibido en la Constitución Nacional en el artículo 18. Bueno, todavía está esta ley.
activa. Claro. Ese es uno de los primeros ejemplos. O sea que con la Constitución ya del 94 podría haber caído esa ley. Claro. Sí, de hecho hay muchas de estas normas que se dejaron de utilizar porque quedaron vetustas y no se vuelven a utilizar. Y por eso se armó toda esta discusión. Vamos a ir rápidamente nuevamente a pasos perdidos, la entrega del premio Alberdi. Ahí está el diputado Arabia entregándole a la máxima distinción que da esta Cámara de Diputados de la Nación, a la Federación Universitaria del Río de la Plata. Ahí están diputados nacionales de diferentes partidos políticos. Hay una mayoría de diputados del PRO, porque lo vemos a Ritondo, lo vemos a Lombardi, al diputado Iglesias, lo vemos a Maximiliano Ferraro de la Coalición Cívica. Nicolás Ema de la Libertad Avanza también, ¿no? Ahí está, exactamente, ahí está Nicolás Ema, que fueron mencionados anteriormente por el diputado Arabia como coautores o legisladores que han acompañado el pedido o la moción hecha por Arabia para entregarle esta máxima distinción, la mención de honor, doctor Juan Bautista Alberdi, a la Fundación Universitaria del Río de la Plata. Los aplausos, después la distinción, después de haber escuchado los discursos, las palabras del autor de esta iniciativa, del diputado Arabia del PRO por la Ciudad de Buenos Aires. Exactamente. Esta es una actividad que proponen los diputados, se le destaca también a personalidades de la cultura, de la política, del quehacer social y cultural y de la vida pública argentina, pero también a instituciones, como en este caso, que tienen que ver con esta Federación Universitaria del Río de la Plata. Está sucediendo ahora el acto, así que ahora ya termina, luego de las palabras, pueden también revivirlo si quieren en el canal de YouTube de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación. Exactamente. Bueno, la distinción Alberdi es similar a la máxima distinción que también da el Senado, que se llama Senador Domingo Faustino Sarmiento. Exacto. ¿No? Acá se llama... Es un diploma. Exactamente. Seguimos, Meli, repasando. Te interrumpimos en tu repaso por la ley hojarasca. Nos estabas contando que hay una cantidad de leyes que son muy antiguas, que ya no se utilizan más, que quedaron completamente desactualizadas. Y lo que busca el ministro Sturzenegger es que, bueno, dejen ya de ser parte del ordenamiento jurídico argentino. Así es. Bueno, hablábamos de este primer grupo, ¿no? Que decíamos clasifican en 6 grupos de leyes que han sido superadas por otras normas posteriores. También podemos mencionar a la ley 20.843, que es la ley de padrinazgo presidencial. Bueno, esta ley lo que disponía de alguna manera es que se tenía que garantizar al séptimo hijo, ¿no? Del mismo sexo de una familia que quisiera que lo apadrine el presidente de la nación, se le tenía que garantizar la educación, ¿no? Que tenía que tener educación gratuita, laica. Esto fue superado después por las leyes justamente de educación, ¿no? Claro. Todos tienen ese derecho, entonces en ese sentido es que por eso se busca derogarla, pero el artículo 2 del proyecto de ley habla de que todas las personas que hoy día sean beneficiarias de esta norma pueden seguir, teniendo de padrino al presidente. Claro. No sé cuántos hay realmente hoy ahijados presidenciales. Tendríamos que hacer una investigación de eso. No sé cuántos hay. Bueno, después tenemos el segundo grupo que habla de leyes obsoletas por el avance de la tecnología. Acá tenemos, por ejemplo, la ley 21.895 que autorizaba las emisiones de televisión a color en la década de los 70. Claro. Cuando, recién se podía empezar a ver justamente las imágenes ya se dejaban de ver en blanco y negro y se pasaba a la telecolor. Claro. Después tenemos la ley 448, también una ley muy antigua que otorgaba un premio a quien descubriera una mina de carbón. Mira. Hoy día, justamente la idea en este contexto, ¿no?, global que vivimos y de energías renovables es ir hacia desalentar justamente el uso de un material como el carbón, que es sumamente contaminante, y de lo que habla aquí en los fundamentos Sturzenegger es que no se lo tiene por qué premiar, ¿no? Después tenemos el grupo 3, que habla de leyes que afectan a las libertades individuales.
Acá una ley de la que hablamos mucho porque cuando se empezó a anunciar que iba a llegar este proyecto, Sturzenegger la compartió en sus redes sociales y es la que habla del carnet de mochilero, una ley que se dictó durante el peronismo y tenía que ver justamente con las personas que estaban por las rutas viajando a dedo, ¿no? Y tenían que portar, circular. Exactamente, tenían que portar este carnet. Después, otra ley que contempla este grupo es algo que involucra a los legisladores de esta casa, que tiene que ver con la libre circulación y el libre estacionamiento para diputados, senadores y secretarios. Lo considera el gobierno como uno de los privilegios que se tienen que terminar. Ya habían presentado un proyecto en este sentido una diputada de La Libertad Avanza, Mercedes Llano. Bueno, esa ley también está allí. Después tenemos otros grupos que hablan de leyes cuya derogación contribuiría a desburocratizar, leyes que remiten a procesos inexistentes u organismos disueltos. Justamente es eso, ¿no? Claro. Quizás consejos o en su momento, bueno, sí, por diversas situaciones se crearon organismos que hoy ya no existen. Y después también leyes sobre organismos para integrantes del sector público financiados por el Estado. Y acá está lo que contábamos más temprano de la Federación Argentina de Municipios y también aparece el Círculo de Legisladores, que son organismos a los que se les busca quitar el financiamiento estatal. Claro. Esas son las modificaciones que se hacen. No se derogan porque tienen que seguir, siguen existiendo, pero no van a tener más aporte del Estado. Claro. En ese caso, en el caso del Círculo de Legisladores, tendrán que ser aportes voluntarios de los actuales diputados que tienen mandato o de los ex diputados o ex senadores nacionales. Exacto. Esa sería la forma de financiamiento o recursos de organismos internacionales también, o recursos ¿no? también, claro. Que tiene que ver con poder fortalecer las instituciones de la democracia. En este caso tiene que ver con fortalecer otras actividades que desarrolla el Congreso de la Nación, que no necesariamente sea la sanción de leyes, ¿no? Nos vamos a ir rápidamente Dale. a Pasos Perdidos, al Salón de los Pasos Perdidos. Ahí están lo que decíamos anteriormente. Ahora está la presencia de el presidente de la Cámara. Presidente de la Cámara, Francisco Martín Menem. Quintana, presidente de la Fundación Universitaria del Río de la Plata. Acompaña el diputado nacional Damián Arabia, promotor de esta entrega aquí desde Los Pasos Perdidos, Salón de los Pasos Perdidos. Bueno, ahí la escuchábamos a la locutora de la Cámara de Diputados. El saludo de Martín Menem entonces con Francisco Quintana, quien es, repetimos, como anunciaron, el presidente de la Federación Universitaria del Río de la Plata, y de Damián Arabia, el titular de lo que fue esta iniciativa, ¿no? Claro, el responsable de llevar adelante esta distinción que, si bien no se somete a votación, sí se tiene que conseguir una cantidad de avales, se tiene que proponer a la Secretaría Parlamentaria de la Cámara Administrativa y, bueno, propiciar las argumentaciones por las cuales se quiere distinguir a una institución o a una persona con este reconocimiento. Exactamente. Hay un número de distinciones que da la Cámara en el año. No son infinitas. Hay un número específico, se coordinan con la Dirección de Cultura de la Cámara de Diputados y la proponen obviamente los legisladores nacionales. Bueno, me haces recordar, por ejemplo, porque con los dos temas me llevaste a la legislatura porteña, la legislatura de la ciudad. Francisco Quintana, hombre del PRO, fue legislador y fue autoridad también de la legislatura porteña, y allí había una discusión respecto a cuántas personalidades destacadas de la cultura, porque es la más común, pero personalidad destacada de otras ramas también, se terminaban sancionando por año. Algo que en su momento, cuando era legislador porteño, Maximiliano Ferraro también reclamaba muy fuertemente, me acuerdo. Que había muchas menciones para... Que había todo el tiempo muchas leyes de personalidad destacada. Claro. Que había que poner un límite, ¿no? Claro. Bueno, no sé si hoy lo arreglaron, pero... Si uno entra a la agenda de la legislatura, uno puede ver de lunes a viernes, porque no es como el Parlamento, como el
Congreso Nacional, que los legisladores tienen que viajar de su provincia a la ciudad de Buenos Aires, entonces tiene una gran actividad de Congreso martes, miércoles, jueves. Sí. En la legislatura... De lunes a viernes. De lunes a viernes. Y prácticamente de lunes a viernes hay entrega de menciones de ciudadanos ilustres de la ciudad de Buenos Aires a representantes de la cultura, del deporte. Muchos famosos van a la legislatura porteña. Le han dado a Susana Jiménez, a Lali Espósito. Pero hace años era muy limitado el número. Claro. Muy limitado, prácticamente era casi como un hecho... de alta relevancia. De alta relevancia, y convocaba, tenía mucha convocatoria, porque eran personalidades muy destacadas en algunos rubros muy específicos. Sí, ¿no? Y aparte los diputados van haciendo las solicitudes y también saben que hay una lista de espera, por así decirlo, en donde se busca reconocer a entidades, personas, grupos, pero lógicamente por distintas distinciones y sobre todo por el aporte a distintas áreas a nivel nacional. Pero es un premio que es el premio máximo, es el diploma máximo que se puede entregar aquí en la Cámara de Diputados, y por eso siempre son personalidades muy importantes. Exactamente. Vamos a repasar lo que decía más temprano el diputado Ramiro Gutiérrez, de Unión por la Patria, por la provincia de Buenos Aires, hablando de uno de los temas que también es de mucho interés del Congreso, que este año está con poco debate, y es la modernización del sistema y del Poder Judicial, del sistema judicial argentino. Habló de esto, se están discutiendo otras materias que tienen que ver con el régimen penal juvenil, con el juicio por jurados, con el juicio por ausencia, pero no específicamente cómo dotar de mejores herramientas al sistema judicial, y esto decía Ramiro Gutiérrez. El Poder Judicial necesita ser modernizado. Vos fíjate que hay prestaciones que se brindan en un garage, en una casa alquilada. No es bueno ni para el servicio de justicia, ni para la víctima o el que va a reclamar un derecho. Pero eso requiere mucha inversión. El Poder Judicial hay que darle autonomía para manejar sus recursos, y hay que dotarlo de las herramientas y llenar todos los vacíos que hoy faltan cubrir, jueces, fiscales, defensores. Así que hay que dar un gran debate sobre cómo mejorar el Poder Judicial. La justicia de papel quedó en el siglo pasado. Ahora es la de la velocidad, la inmediatez. ¿Qué problema hay que vos, que has sido víctima de un delito, no puedas mandarle un WhatsApp al fiscal y preguntarle cómo va tu causa? Ha cambiado el paradigma de la justicia, por eso hay que actualizarla también. Nosotros lo tenemos en estudio, porque también tenemos proyectos sobre la eliminación de la justicia papel, sobre la eliminación de órganos que no deberían estar, y de la creación de algo que es muy eficiente, que le falta a este proyecto, que es la policía judicial. Hoy la justicia junta su evidencia a través del Poder Ejecutivo, la policía, la gendarmería. ¿Cómo puede ser que el Poder Judicial, que va a tener que determinar sobre la inocencia o culpabilidad de una persona, las pruebas se las junte otro poder? Eso es debilidad, eso es falta de independencia. Entonces nosotros vamos a insistir mucho para que en la mirada del Ejecutivo esté la creación de la policía judicial. Hay algo superior a todo eso. Se puede llamar extinción de dominio bien restituido. Hoy el Poder Judicial tiene depósitos completos de aviones, de barcos, de autos, de campos, de dinero en efectivo. Eso lo autofinanciaría. No hablemos de las cuestiones pequeñas, sí las podemos agilizar, mejorar, debatir el instrumento. Vamos a sacarle el dinero a las organizaciones criminales, pegarle donde le duela, y que ese dinero sea mejores jueces, mejores fiscales, mejor seguridad, mejor salud, educación. Está ahí disponible, solo hay que venderlo. Bueno, ahí estaba Ramiro Gutiérrez en la charla con Diputados Televisión, la modernización del Poder Judicial. Exactamente, de todo esto vamos a seguir hablando en el bloque que nos queda por delante, pero ahora vamos a ir brevemente a una pausa y volvemos en instantes.
momento millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse. Pero con tu ayuda podemos salvar a los niños. Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso. Dona ahora y ayúdanos a seguir salvando vidas. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. ¿Tiene amigos en la política? Vuelvo a esa noche tan inolvidable para todos. Estaba con su hija. Dengue, Zika y chikungunya. Presta atención a estos síntomas. Si tenés fiebre alta, 38 o más, de 2 a 7 días de duración y dolor de cabeza, en especial detrás de los ojos, muscular y de las articulaciones, diarrea, dolor abdominal, náuseas y o vómitos, malestar general, cansancio, decaimiento, erupción en la piel, sangrado en nariz, encías u otras partes del cuerpo, no te automediques. Toma mucho líquido, usa repelente y acércate a un centro de salud. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado.
Bueno, último bloque de Pasos Perdidos por aquí por Diputados Televisión, y en esta jornada que estamos iniciando, ¿no? La semana, vamos a ver qué es lo que decía el diputado Eduardo Falcón, el diputado de La Libertad Avanza, respecto a el tema de biocombustibles, porque dialogó con Diputados Televisión sobre este tema. Falcón le dijo lo siguiente. Básicamente ayer fueron a exponer personalidades y cámaras empresarias que tienen que ver con el biocombustible, y los diputados presentes le hicieron preguntas. Yo me tuve que ir un rato antes porque tenía un compromiso. Así que básicamente lo que te diría es que hay un proyecto de un grupo de diputados que el gobierno, entiendo que lo quiere estudiar bien, no es que estén en desacuerdo con esa política, sino quiere ver cuáles son los costos fiscales que tienen. Así que bueno, una de las preguntas que yo hice a uno de los representantes de la Cámara Azucarera era, porque nosotros estábamos apoyando ese proyecto de esa Cámara. O sea, tuvimos reuniones anteriores con gente de la industria y como desarrollistas impulsamos todo lo que es la cuestión de desarrollo energético. Así que lo que le pregunté era cómo veía él de su lado el tema del balance fiscal. Así como respondió, y quedamos para seguir trabajándolo. Porque hay muchas cuestiones involucradas. El gobierno quiere que haya equilibrio fiscal, no quiere gastar un mango más de lo que está gastando ahora. Pero este proyecto, según dijo Jorge Feijó, que es de la Cámara de la industria azucarera, es que no solamente hay una cuestión impositiva, sino también que genera muchos dólares la exportación y también muchos puestos de trabajo. Así que bueno, vamos a ver si le encontramos un equilibrio a lo que es el costo fiscal y lo que es la generación de divisas que necesita la Argentina y la generación de puestos de trabajo. Porque a lo mejor tenés un costo fiscal de corto plazo, pero después a largo plazo esto crece y genera impuestos a las exportaciones y mucho trabajo, que es lo que hace falta en Argentina. Bueno, ahí estaba Eduardo Falcón, Uno de los temas que se empezó a discutir en la Comisión de Energía, una discusión respecto a los topes para la producción de biocombustibles, que es parte de la discusión que se da, no para reemplazar directamente la producción de combustibles fósiles, sino también para qué se destinan los granos, ¿no? Claro. Porque el cultivo en Argentina en general que se destina a la exportación, algunos son para la alimentación, otros son para la reproducción también de los animales, para la alimentación de los cerdos sobre todo, y estos que se utilizan en un porcentaje para crear biocombustible como bioetanol, que tuvo ya su discusión, que fue una industria que se empezó a desarrollar allá por el 2002-2003 y que tuvo varias leyes ya que establecían algunos topes para que, bueno, no se vuelque toda la producción a los biocombustibles, sino que se pueda equilibrar con todavía las reservas de combustibles fósiles. Hay que ver cómo llega al recinto esta discusión, porque el sector núcleo de la Argentina, la zona núcleo, quiere que se eleven los topes y que haya más producción de biocombustibles de la que hay actualmente, porque permite el reemplazo cuando es mucho más caro el recurso que es del petróleo, por ejemplo. Exactamente. ¿No? Bueno, veremos ahí a ver qué es lo que ocurre ahí en la Comisión de Recursos Naturales, que encabeza el diputado de La Libertad Avanza, Carlos D'Alessandro. Es verdad, sí. De la provincia de San Luis. Bueno, Gonza, hablamos de los temas que nos traes semanalmente, diariamente, para destacar en lo que tiene que ver y está referido a la agenda del Congreso. Exacto, Fer, porque como decía Meli al comienzo del programa, esta semana va a haber muchas comisiones, lógicamente que tanto la de mañana como la del jueves de Presupuesto y Hacienda hablo, lógicamente se van a llevar todos los flashes, pero al mismo tiempo Meli hablaba de muchas reuniones informativas. Dentro de tantas reuniones informativas, en legislación penal, que tiene fecha y horario para el miércoles a las 4 de la tarde, está previsto que posiblemente haya una firma de dictamen por el tema de aumentar las penas para aquellos diputados que han propuesto iniciativas para los incendios forestales que de algún modo están hechos adrede, o también para lo que es la modalidad penal en cuanto a la justicia, para aquellos que lo hacen tal vez por ineficiencia o por algún hecho del momento. Digo, dentro de esta comisión también se va a comenzar un debate, y ahí sí ya va a tener un tono más informativo para que puedan llegar a puntos en común sobre proyectos vinculados a lo que se llama la temática de difusión de imagen sin consentimiento.
Es un tema que ya venimos de alguna manera contando de distintas iniciativas, pero que en este caso va a empezar el debate oficial en las comisiones. Aclaro, no para la firma de dictamen, porque así lo dice la citación básicamente a esta comisión, que va a tener justamente el comienzo de carácter informativo en el debate. Son 4 proyectos, 4 iniciativas que se van a estar tratando en esta comisión de legislación penal. Y lo que decía recién, abrirá el debate el miércoles a las 4 de la tarde. El primer proyecto que vamos a repasar de estos 4 lo vamos a agrupar en 3, porque hay 2 iniciativas que tienen un perfil bastante similar entre ellos y además comparten el color político del bloque de diputados, que es el PRO, en los proyectos de Los Penato y el diputado Milman. El primero que vamos a mencionar es un proyecto de la diputada Graciela Camaño, diputada de mandato cumplido, que lo que hace es, en principio, agregar un artículo 128 bis, en este caso, que lo que provoca, en el caso de que haya obviamente una cuestión positiva en cuanto a la aprobación, 1 a 3 años y multa de 4.000 a 400.000 pesos para aquellas personas que, sin autorización de la persona afectada, difunda, revele, enviare, distribuya o use o cualquier otro método justamente para poner a disposición imágenes, grabaciones de video y de audio justamente de una persona que obviamente no tenga el consentimiento, que aquí está la cuestión. Muchas veces hemos aquí tenido la oportunidad de ver uno de los casos de esta chica, que ahora no recuerdo el nombre, seguramente me van a ayudar con el nombre, de México, que tuvo un caso de extorsión muy grande. La ley Olimpia, exactamente. No quería confundir con otro nombre. En la ley Olimpia, bueno, el caso de esta chica, esta mujer mexicana que vino a exponer a la Cámara de Diputados, por ejemplo, y a contar su situación, ¿no? Que era extorsionada por su expareja, que la amenazaba con difundir imágenes sexuales que tal vez son filmadas en la intimidad, con el consentimiento de los dos, pero no hay consentimiento para lo que significa una difusión, para compartir esas imágenes y menos que menos para utilizarla a través de una extorsión. Es decir, o haces esto que te digo o publico los videos o las imágenes. Bueno, un poco de esto se trata este proyecto, y lo que hacen estas iniciativas es un poco cambiar la legislación, agregarle sobre todo algunas definiciones y partes, ¿no?, a este artículo 128, que es el clave del Código Penal de la República Argentina. Bueno, obviamente hay una parte importante, que es poner a disposición estas imágenes o grabaciones sin el consentimiento. Aquí hay otro dato importante. Dentro de este artículo que propuso en su momento cuando era diputada Graciela Camaño, dice que sea el material recepcionado o obtenido de la persona afectada, que puede llegar a ser lógicamente persona que tenga la posibilidad de decir, bueno, yo no quiero, la verdad, dejar expreso a través de un mensaje, a través de un llamado, que ella no quiere, esa persona, que se difundan estas imágenes. Bueno, ahí es donde la persona puede tener problemas con la justicia, y obviamente siempre que el hecho no resultare un delito más severo respecto a la pena, ¿no? También, además, la pena será de 2 años a 4 años de prisión, dice el proyecto de la diputada Camaño, mandato cumplido, si hay unión matrimonial, unión convencional o similar relación. Bueno, aumenta la pena, porque aquí ya estamos hablando de un caso tal vez más grave por esta unión, ¿no?, por esta coincidencia. Si el hecho es cometido con un fin de lucro, también aumenta las penas a 2 a 4 años, lo cual permite que este delito, en este caso, pueda ser, según la pena, con la prisión efectiva. Exactamente, que sea efectiva. ¿Por qué? Porque si es de 3 años o menos, puede ser excarcelable. Por eso se suele hacer este tipo de agregados en cada uno de los proyectos. Además, también agrega un artículo 134 bis que habla de 3 meses a 1 año y multa si estas imágenes aparecen en internet, redes sociales, sistemas justamente de internet y medios de comunicación. Y además también es importante remarcar que
si hay una intención de cometer un delito con este tipo de difusión de imágenes, esas penas pueden aumentarse de 1 a 3 años. Le agrega justamente la gravedad. Hay otro proyecto que es el del diputado Agos Carreño y que acompaña a Carlos Zapata. Aquí hay un dato particular políticamente hablando. Agos Carreño, diputado que veníamos hablando recién, referente en su momento del PRO, y que hoy pertenece a Encuentro Federal, junto con el aporte y la cofirma, como se suele decir, y el acompañamiento del diputado Carlos Zapata de La Libertad Avanza. Lo que proponen es agregar pena de 6 meses a 2 años, la difusión, la revelación o ceder a terceros el material, justamente hablando de personas que han sido filmadas en distintos contextos, en distintas acciones, sin el consentimiento. Si son sin consentimiento o la persona afectada es menor de edad, bueno, la pena va a ser justamente de 1 a 2 años de prisión. Es decir, aumenta, incrementa si es sin el consentimiento o la persona afectada es menor de edad, o sea, menor de 18 años. Además, agrega la figura, y acá hay una coincidencia con esto que hablábamos de la ley Olimpia, como se llamó en su momento, la figura de la amenaza por posible difusión de imágenes, algo que, a ver, podemos conocer casos o no, pero entendemos que es lamentablemente algo recurrente en este tipo de casos. Agrega también la figura de la multa ante la no eliminación de ese material si la persona afectada pidió que se elimine efectivamente ese material. Bueno, la multa iría de los 500.000 a los 2 millones de pesos. Y además agrega una multa que va de 2 a 10 millones de pesos a quien obligue justamente, a quien obtenga el material de un dispositivo de otra persona y lo extraiga. Es decir, como si esa persona toma prestado o roba, básicamente, lo toma el dispositivo, el celular, por ejemplo, de esa persona afectada, y además se logra enviar ese material, ¿sí? Que es doblemente peor la cuestión. Así que aumentaría la multa, porque agrega esta figura, de 2 a 10 millones. También está, como decíamos, y terminamos con esta agrupación de 3 iniciativas, los proyectos de Silvia Lospenato y Gerardo Milman, que son del PRO y que si uno lee los textos son bastante similares. ¿Qué dicen estos dos diputados del PRO? Bueno, 3 a 6 años de prisión a quien financie, que ofrezca, comercie justamente o publique, facilite o divulgue estas imágenes, incluida la modalidad de la inteligencia artificial. Se mete la figura de la inteligencia artificial en esto de difundir imágenes sin el consentimiento de la persona. Algo tremendo, ¿no? Porque además, fíjense que dentro del proyecto dice, siendo menor de edad, es decir, menor de 18 años, con el cuerpo de otra persona, es decir, que pongan la imagen de un menor de edad en el cuerpo de una persona, que esto obviamente se puede hacer fácilmente, entienden los diputados Lospenato y Milman, con inteligencia artificial, sean ficticias o reales las imágenes con las cuales se estén combinando la imagen de ese menor. O toda representación de sus partes genitales con fines sexuales. Aquí ya apuntan más a cuestiones más vinculadas a lo que en otros proyectos, en otras iniciativas también se trata, justamente la trata de personas. Y agrega además 1 mes a 3 años de prisión a quien facilite el acceso a espectáculos pornográficos o suministrase ese material pornográfico a menores de 14 años. Eleva a 1/3 del mínimo de esta, justamente de esta condena, que sería 1 mes, o sea, 1/3 más de ese mes, si la víctima fuese menor de 13 años. Esta es la legislación que actualmente ya está en la citación para empezar a ser tratado, para empezar el debate en la Comisión de Legislación Penal, 4 de la tarde el miércoles, en donde veremos en definitiva si se logran aunar, porque sinceramente son similares en algunos aspectos, pero creo que hasta inclusive pueden llegar a tratar un texto unificado si llegan a un acuerdo estos diputados que acabo de mencionar. Sí, es una discusión que se da hace largo tiempo y hubo incluso proyectos con media sanción en este sentido,
pero nunca se termina de avanzar definitivamente, y tanto justamente corren los tiempos que, como vos mencionabas, Gonza, es importante esta iniciativa que incluye lo de inteligencia artificial, en un contexto donde hace pocos días supimos de un estudiante en Córdoba que justamente fue imputado por violencia de género, lo imputaron en sí, por haber difundido imágenes creadas con inteligencia artificial de sus compañeras, donde colocó el rostro de sus compañeras en cuerpos que no eran ellas. Claro. Un menor fue. Un menor, sí. Exacto. Bueno, ahí está el claro ejemplo de lo que dice esta iniciativa, este texto, que imaginamos van a ir un poco de la mano porque realmente son similares las iniciativas de la diputada Los Penato y Milman, pero imagínense que ya tenemos casos en la realidad que están pasando y que es un hecho muy grave, y por eso lo que se busca en sí es agravar las penas, agregar figuras y sobre todo agregar en el texto las aclaraciones de por qué se generan este agravamiento agregado de penas en esta difusión de imagen sin consentimiento. Bueno, temas que están en la agenda política parlamentaria que van tomando relevancia a medida que se va despejando un poco con el nuevo gobierno, con el gobierno de Javier Milei, las necesidades del Ejecutivo también. No es esa puja entre los proyectos del Poder Legislativo y el proyecto que tiene el Poder Ejecutivo. ¿Te parece que antes de irnos repasemos cómo es la agenda parlamentaria de mañana por lo menos? Vamos a ver, porque decimos que hay mucha actividad con distintos temas, y en algunos casos hay temas que ya vienen trabajándose desde la semana pasada. La reunión central va a ser la de Presupuesto y Hacienda, como anticipábamos, está prevista para las 15 horas, va a ser la principal porque hay invitados secretarios de Estado, en este caso Secretario de Deporte y Turismo y Secretaría de Infancias, de Menores, que van a estar pasando revista de cuál es la propuesta del Ejecutivo para el presupuesto del año que viene. Pero antes, a las 2 de la tarde hay dos reuniones previas. Una tiene que ver con la Comisión de Obras Públicas, que van a crear este observatorio de obras públicas. Hablábamos hace unos días al respecto, y también un registro nacional de protección de las personas, medio ambiente y bienes, condiciones de seguridad para las prensas, diques y también los embalses. La legislación del trabajo va a trabajar sobre la ley de contrato de trabajo, la 20.744, con varias modificaciones. Va a haber invitados también sobre los convenios colectivos. A las 15, lo que comentábamos respecto de Presupuesto y Hacienda, y a las 16, Grupo Parlamentario de Amistad con la República Italiana, parte de la diplomacia parlamentaria. El miércoles, arranca todo 10:30 de la mañana, tempranito, con la Comisión de Defensa. Luego a las 11, Comisión de Justicia, Legislación Penal y Presupuesto y Hacienda, para hablar de los juzgados federales, del juicio por jurados, para la creación de los juicios por jurados. Luego, más tarde, alrededor de las 11, también en simultáneo, va a estar la Comisión de Análisis y Seguimiento de las Normas Tributarias y Previsionales. Y en la tarde, actividad de la Comisión de Infancias, Juventudes, Justicia, Presupuesto y Hacienda y Legislación Penal. Anticipaba Meli la discusión respecto al régimen penal juvenil, que retoma con invitados luego de varias semanas de ausencia. Se queda sola la Comisión de Legislación Penal para avanzar sobre el juicio, sobre las modificaciones del Código Penal por algunas cuestiones vinculadas con los distribución de grabaciones e imágenes como de contenido sexual, que es lo que nos contabas hace un ratito, Gonza, nada más. Eso va a ser en carácter informativo, pero lo que sí tal vez se busca dictaminar es el agregado o el aumento de las penas por los incendios forestales. Bien. Con todas las iniciativas que se han presentado en este tiempo por los incendios que han sucedido en distintas provincias de la Argentina. Bueno, hay falta, lo de los incendios, falta ahora la discusión en el recinto del caso de San Luis. Sí, totalmente, pero acá quieren modificar el Código Penal, el artículo 186 y 189, para incorporar también esta dimensión sobre vandalismo rural, que es parte de la discusión que tiene que ver con los incendios forestales, pero también con los ataques a los silobolsas, que es algo que hace muchos años están dando la discusión, pero no llega nunca al recinto. Y hay invitados para las 16 horas en la Comisión de Familia, Niñez y Juventudes sobre Derechos de las Infancias, y a las 17 la Comisión de Peticiones, Poderes, Reglamentos y Asuntos Constitucionales, para retomar segunda jornada debate sobre ley de DNU. Todo eso es lo que pasa el martes y miércoles.
El jueves hay otra agenda. Y el jueves tenemos también parte de la agenda porque hay temas que siguen discutiéndose. Es más acotado el jueves porque es como el martes. Como vemos, los martes arranca a las 2. Las comisiones después del mediodía. A las y 2 estas terminan a las 2. Y los jueves arrancan a la mañana, pero terminan también a esa hora. Sí, pero el plato fuerte el jueves. A las 10 de la mañana va a venir el secretario de Educación, Carlos Torrendel, por el presupuesto 2025. No solo en el contexto de lo que es el reclamo universitario, sino también un artículo allí en el presupuesto que hace mucho ruido en la oposición respecto del financiamiento en la educación. Claro, el piso del 6% del PBI como parte del financiamiento educativo y también la afectación a los recursos para el desarrollo de la ciencia y tecnología, que también va de la mano con una ley que se aprobó hace algunos años atrás, pero que están manteniendo en suspenso, ahora suspendiendo desde el Ejecutivo Nacional esos parámetros, ajustando el presupuesto a su idea de déficit cero. El radicalismo ya viene reuniéndose con funcionarios de Economía, con el secretario de Hacienda, Carlos Guberman. El radicalismo ya le anticipó que su bloque no está dispuesto a no aumentar las partidas para educación en general y particularmente para las universidades. A retomar el debate que es... Por ahora las respuestas desde el gobierno fueron... No hay plata. No hay plata y que por lo tanto tendrán que readecuar partidas dentro de lo que es la discusión del presupuesto los propios diputados nacionales. Sacar de un lado para destinarle más recursos a las universidades. Veremos a ver qué es lo que pasa en la comisión, porque seguramente habrá planteos, no solo del radicalismo, sino también de otros bloques políticos, y es posible que Carlos Torrendel dé una respuesta similar a lo que está planteando y que le dio Guberman a los radicales. Claro, ¿no? Que se las dio en las reuniones que están manteniendo para aunar posiciones. Exactamente, ¿no? Y acercar porque voluntades. Recordemos que los días lunes, después del mediodía, hay una reunión en Casa de Gobierno, habitualmente, que los lleva adelante Jefatura de Gabinete con el bloque de La Libertad Avanza, con el MIT y con el PRO. Sí. Para avanzar también con sectores dialoguistas como el radicalismo, funcionarios de la economía vienen aquí al Congreso a reunirse. No un día fijo, a veces son los jueves, otros días son los martes. No hay un día fijo, pero lo que sí hay un diálogo constante del radicalismo con el gobierno nacional para tener información. Sí, de hecho, armaron un semáforo, comisionaron con la ley bases para ver qué cosas estaban dispuestos a coincidir o que tenían coincidencias con el gobierno nacional, cuáles podían ser debatibles y cuáles están fuera ya de los principios y de la perspectiva de la mayoría, por lo menos del bloque radical. Veremos qué pasa mañana también en la reunión radical con respecto a las posiciones de estos temas. El último detalle para mañana, Yanina Nano Lembo, que es la secretaria justamente de Niñez, vendrá desde las 15 hasta las 17:30, como ya lo ha informado directamente la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Hay un intervalo entre medio de transición de media hora. A las 18, Daniel Scioli, el secretario de Turismo, Ambiente y Deporte, hasta las 20:30. Así es el cronograma para la comisión de mañana, que a partir de las 15 tendrá lugar la tercera. Sí, de Presupuesto y Hacienda. Pero bueno, va a ser interesante. Vamos a estar acá para repasar lo que dejó la Secretaría de Infancia, anticipando lo que va a decir Scioli. Claro, y además es interesante e importante porque la presencia de Scioli genera también expectativas en el bloque de Unión por la Patria. Sí, y también en todos los otros bloques que van a estar muy ávidos de saber cuáles son las reacciones de sus ex compañeros y colegas, no solo de organización política, sino de bloque, porque fue diputado hasta hace relativamente poco tiempo. Bueno, le ponemos punto final. Sí, terminó el programa del día de hoy. Sí, nos volvemos a encontrar mañana, todos los días a las 16:30 con Pasos Perdidos, aquí con Fer Fraquelli y con nuestros colegas. Gracias, Meli. Gracias, por la información. Gracias, Gonza. Un placer, Aman. Y el resto de la programación de Diputados TV, que desde temprano pueden seguirla aquí en este canal de televisión. Quédese en sintonía, quédese en Diputados Televisión. Esto fue Pasos Perdidos. Gracias, nos reencontramos.